Bueno, gente, hago un pantallazo y explico más o menos mi proyecto y la manera en que lo pensé. Bueno, elegí un proyecto tecnológico, en este caso realizar una fuente de alimentación para laboratorio aula taller tecnológico. Identifiqué el problema fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que muchas veces queremos probar componentes electrónicos o circuitos electrónicos y nos encontramos con que la batería y las pilas tiene un costo, no es redituable y cuesta un poquito pedir, conseguir, comprar. Bueno, entonces para eso solucionamos, abordamos el problema intentando solucionar a partir del diseño y construcción de una fuente de alimentación. En este caso una fuente regulada de 12 voltios, 1 ampere y 12 vatios. El diseño básicamente está sustentado en el hecho de que ocupamos un componente como es un transformador que tiene la característica de permitirnos reducir la tensión, un par de rectificadores o diodo que se conoce también, que me permite rectificar la señal, convertir los semiciclos negativos en positivo, un filtro que básicamente lo llevamos a cabo con un capacitor y por último el regulador que es el que estabiliza y entrega una tensión continua de salida regulada. Presento en este caso un bloque. Les quiero comentar que muchas cositas, muchas imágenes los saqué básicamente de internet por los tiempos, porque no estoy teniendo tiempo suficiente como para dedicar y hacer. Generalmente esto se hace con un programa que se llama el Workbench, ¿sí? Que me permite hacer diagramas y circuitos electrónicos. Bueno, en esta oportunidad también detallé en mi trabajo las distintas imágenes de los componentes que utilicé, por ejemplo una bornera, acá se puede apreciar, un interruptor, el transformador, el capacitor, el regulador de tensión. Los 4 dioditos para hacer mi puente rectificador, el diodo y el capacitor. Externo a las fuentes tenemos una ficha y un cablecito que sirve para la toma de tensión. Aquí presento, pueden apreciar el circuito electrónico de la fuente de alimentación, ¿sí? Con sus componentes electrónicos y su simbología típica utilizada en electrónica. En esta otra parte del trabajo detallo elementos y pasos para el diseño. Fundamentalmente, por ejemplo, hago hincapié en que se utiliza una placa de acrílico que tiene en una de sus caras una lámina de cobre. Utilizo una fibra, ¿sí? En primera instancia un lápiz para dibujar y después utilizo una fibra para pintar el circuito, ¿sí? Lo coloco al circuito una vez terminado en una bandejita con un ácido que se llama cloruro férrico, ¿sí? Para que haga el proceso de desprender todo aquel cobre que no está pintado, y el cobre que está pintado, lógicamente ahí me quedan las pistas como se puede apreciar en la imagen. Es un pantallazo rápido que estoy dando más o menos para que tengan una idea en qué estuve trabajando y bueno, compartir con ustedes errores y aciertos. Aquí van a ver ustedes que estoy mostrando una imagen que tiene que ver con el tema de una operación que es perforar, ¿no es cierto?, la placa en los lugares donde voy a colocar luego en esas perforaciones los componentes electrónicos, ¿sí?, teniendo en cuenta las pistas y los lugares que he dimensionado. Aquí muestro otra operación que tiene que ver con soldar, ¿no es cierto?, soldar los terminales de los componentes que van al circuito impreso. Bien, elementos básicos para el impreso del circuito, lo podemos apreciar acá, el percloruro férrico, ¿no es cierto?, el circuito como queda, y acá básicamente la fuente y el ácido en proceso. Después lo que hago es el tema de organización y gestión, que tiene que ver con el tema de la organización de las tareas. Establezco tarea 1, tarea 2, tarea 3, así como nos había indicado Eduardo, ¿no es cierto? Y básicamente este trabajito fue muy interesante porque iba observando y retocando muchas cositas que por ahí cometíamos errores al principio y después ya era un poquito menos. Seguimos cometiendo errores, pero bueno, ya vamos a solucionar todo. Trazado, armado, pintar, sumergir, lavar, perforar, soldar, montaje sería básicamente mis tareas. Hice la tablita de tarea, ¿no es cierto?, donde indico la tarea anterior, la tarea de análisis y la tarea posterior. Me enfrenté al CMAS Tool. En este CMAS Tool
hecho los diagramas en bloque, ¿sí? Del paso a paso que conforman mi proyecto. Lo he colgado en un sitio, ¿sí? Como para que lo puedan ver, y lógicamente después nos enfrentamos al software, ¿sí? El Gantt Project. Y bueno, acá en esta imagen pueden apreciar básicamente cómo me quedó, pero aquí tengo abierto el software, que lo podemos ver un poquito mejor, ¿sí? Van a ver que en color verde, por citar algunas cosas que vemos rápido, ¿no es cierto? En color verde lo tengo a Juan con 3 operaciones que tienen que realizar en el proyecto, eso no quiero olvidarme, son 3 los operarios que trabajan en este desarrollo. Después lo tenemos a Pedro, todo pintado en azul, las tareas que realiza Pedro. Por último, a José le tocó 2 tareas, que acá lo tenemos pintadito en color marrón. Dicen por ahí el dicho que al que reparte siempre le toca la parte más linda. Como yo repartí, creo que me tocan 2 tareas. Pero bueno, así es todo. Tenemos aquí a la izquierda podemos apreciar las tareas, la fecha de inicio, lógicamente, la fecha de culminación, la duración y el coordinador. En el caso de la duración, les voy a decir que de manera real, yo por ejemplo tenía una operación de trazado del circuito que le doy 60 minutos a Juan para que lo realice. Lógicamente, yo teniendo presente escala, lo he presentado de la siguiente manera: 60 minutos lo hago equivalente a 6, digamos, ¿sí? Con el tema de los tiempos, como habíamos dicho, creo que lo leí en algún momento, un día el equivalente a 1 hora, un día equivalente a 1 minuto, podía decir por ahí, todavía no me quedó muy bien en claro, pero la cuestión es que yo establecí 60, si me equivoco después me ayudan, 60 minutitos lo hice equivalente a 6, entonces todo aquello que duraba 10 minutitos es el equivalente a 1, lo que duraba 30, 3 minutitos. Esa es mi escala. Acá podemos apreciar al coordinador. Vamos a hacer botón derecho sobre una tarea, vamos a propiedad de la tarea y podemos ver la duración, el nombre, ¿sí? La fecha de inicio, la fecha de culminación, ¿sí? Antecesor en este caso no tiene porque es la primera. Vamos a la segunda, como para hacer la observación, propiedades, vemos el nombre de la tarea que tenemos, que es pintar con tinta indeleble, y vamos a los antecesores y podemos apreciar acá que es pintar con tinta indeleble el trazado del circuito, ¿sí? Bien, cerramos, vamos a una siguiente tarea, sumergir la plaqueta en la bandeja con ácido, y así sucesivamente. Aquí van a ver que se puede apreciar en este lugar la soldadura de componente y el armado de fiche y cable de toma de energía lo hacemos al mismo tiempo, y una vez culminadas esas 2 tareas procedemos a la última, que es el montaje del circuito electrónico en el gabinete. Por eso se puede apreciar las 2. Bien, van a ver también que he realizado la organización de la información. Este tema de organizar la información me pareció interesante, muy bueno, porque bueno, aquí Eduardo nos guió, ¿no es cierto?, que tenía que ver con las características, las operaciones. En el margen izquierdo, de manera vertical, pusimos todas las operaciones, y de manera horizontal, qué se hace en cada operación, la imagen de la operación es lo que yo le agrego, con qué instrumento. Acá hago una aclaración y después, por ahí, si alguien me ayuda, bienvenido sea. Yo cuando dice quién o qué aporta la energía, en el caso de sumergir, por ejemplo, que sumergir la plaqueta en una bandeja con ácido, los instrumentos son la bandeja y el ácido, ¿no es cierto?, del percloruro férrico, pero el que aporta energía no es solamente Juan. Acá me parece interesante citar también la energía que aporta el ácido para producir el desprendimiento de la capa de cobre donde no se ha pintado, ¿no es cierto? No sé si se puede considerar o no, eso es una pregunta, por ahí el que quiere me lo contesta. Bueno, después tenemos las distintas operaciones, ¿sí? Y lógicamente
los instrumentos y medios que utilicé, el tiempo al final, acá se puede notar bien, en la primera columna el tiempo de ejecución en minuto lo coloqué. Eso es básicamente así un pantallazo general. En el caso de los recursos, acá podemos ver el tema de los recursos, a Juan en primera instancia, que es el que inicia, hago un clic y podemos ver las tareas que realiza Juan. Hago un clic en el signo más, en el caso de Pedro también se me despliega, y en el caso de José. Y acá podemos ver todo lo que tenga que ver con respecto al recurso. Bueno, más o menos, y sigo mirando algunas cositas y compartiendo con ustedes. Nos estamos viendo. Y preparo el fuego para el asadito. Chau, chau.